Bienvenidos a un capítulo más de Contextos Salvajes. Yo soy Ricardo Abajo Herreras, buenas tardes. Hay que empezar la semana trotando y bailando con energía, con esperanza. Se vienen tiempos mejores. Se vienen tiempos mejores. ¡Ya! No te lo crees ni tú. Tarabí que te vi. Hoy vamos a hablar de las drogas, de la guerra de las drogas, de la excusa de la guerra de las drogas como estrategia de dominación imperial. Estados Unidos está acosando una vez más a la República Bolivariana de Venezuela y la excusa es: Venezuela nos manda millones y millones de toneladas de blanquita y nuestros jóvenes se ven en la obligación de consumir drogas porque esos satánicos dictadores que están debajito nuestro en el mapa nos mandan las drogas al puro, impío pueblo de Norteamérica que no se ve en otra que tomar esas drogas porque nos las envían esos señores. Y entonces vamos a desplegar el Comando Sur por el Caribe y vamos a matarlos a todos. Antes no vamos a permitir que envenenen a la juventud norteamericana. Ese es el discurso del señor Donald Trump. Un discurso sacado de un cuento de hadas, o más bien de un cuento de terror gótico de Edgar Allan Poe. No se lo cree nadie, no se lo cree nadie. Los Estados Unidos vienen usando la llamada, mal denominada guerra contra las drogas desde la época de Nixon, hace más de 50 años. Se inventaron esa vaina para saquear, para dominar, para controlar a los pueblos, no solo en América Latina había yala, también en Asia, en África. No, estamos controlando estos territorios, estos países, porque de ahí salen las drogas que llegan a Estados Unidos. Intervinieron Afganistán porque es el mayor productor de opio. El opio sirve para hacer la heroína y ahora el opio sirve de base para hacer el fentanilo. Hoy vamos a volver a hablar del fentanilo, que es el mayor problema que tiene los Estados Unidos, no solo de salud. Es una cuestión ya vital. Hay millones de adictos en las calles, botados, hoy vamos a verlos, sin nada que hacer, perdidos de la vida, sin esperanza. Detrás del problema de las drogas, muchas veces hay problemas culturales, económicos, de salud, de economía. Y Estados Unidos tiene un grave problema como sociedad. Y por eso la juventud consume sustancias químicas como el fentanilo, que supuestamente llega de México, de Canadá. Entonces Donald Trump dice: no, arancel a México y a Canadá, porque de ahí llega el fentanilo. Y Estados Unidos nunca tiene la culpa de nada. Y en Estados Unidos se les obliga a consumir a sus jóvenes que no tienen futuro, que no tienen trabajo, la desigualdad social, el neoliberalismo salvaje. Y claro, se ven obligados a consumir estos productos, pero la culpa no es nuestra, dice Estados Unidos. Y nunca se habla de narcotraficantes gringos. Hoy vamos a hablar de narcos gringos, con apellidos gringos, güeritos, como dicen en México, con piel blanca y ojos azules, porque los narcos siempre son mexicanos, colombianos, peruanos. Los narcos siempre son los otros. El infierno son los otros, decía el pensador, filósofo francés, existencialista Jean-Paul Sartre. El infierno son los otros. La culpa nunca es de uno, el infierno está ahí afuera y no es mi responsabilidad. Pero vamos a acabar con todos ellos. Vamos a bombardear y vamos a asesinar pesqueros, lanchas, a narcotraficantes, como está haciendo Estados Unidos en las últimas semanas. Sin derecho a juicio, sin saber si eran narcos, si no eran narcos, qué llevaban en esas lanchas. No, los bombardeo. La creación de un enemigo exterior, la creación de un enemigo que está fuera, más viejo que el hilo negro. Hoy vamos a hablar de narcotráfico, de falsa guerra contra las drogas como estrategia de dominación imperial. Hoy vamos a hablar de la sociedad norteamericana, una narcodemocracia.
Narco está claro que es, porque están adictos al fentanilo, a los opiáceos sintáticos, a la cocaína, a la marihuana, le meten a todo lo que pasa por la nariz o se puede... ¡Ah, caray! Pásame el pucho, ahí se meten los gringos. Evidentemente eso es consecuencia de un producto, de un problema social gordo, enorme, gigantesco, que los gringos no quieren ver. Las drogas son consecuencia de... Y claro, mientras supuestamente el sur global les manda drogas, ¿qué hace Estados Unidos? Manda armas a México. Manda armas, manda armas. La guerra del narco, los crecientes asesinatos en la sociedad mexicana que nos entristecen todas las semanas. ¿Con qué se hacen esos asesinatos? ¿Cómo están armadas las bandas narco en México? Con armas producidas y vendidas desde los Estados Unidos. Es decir, México manda la droga que se beneficia a los carteles gringos que lavan el dinero. ¿Dónde se lava el dinero del narcotráfico? En Wall Street. En los bancos norteamericanos se lava el dinero. Entonces me da la impresión, cuando decimos narcodemocracia, es que Estados Unidos vive del narco, controlado y regulado por la DEA, y lavado ese dinero, que son millones y millones, por los bancos de Estados Unidos en Wall Street. ¿Qué pasaría si no lavarían ese dinero en Wall Street? La economía de Estados Unidos se iba a pique. Es una narcodemocracia. ¿Y la culpa es nuestra? Hoy hablamos de la falsa guerra de las drogas en Contextos Salvajes. Y para ponernos en contexto, ahorita vamos a hablar del fentanilo que se mete ahí en la vena. Como se mete la heroína, se amarran aquí el brazo y chute ahí de fentanilo y estás muerto. 100 veces más potente que la heroína es el fentanilo en castellano. Pero antes, vámonos a que nuestro amigo Mirko Casale del programa Ahí Les Va, de la cadena rusa Russia Today RT, nos dé un pantallazo de la última excusa de Estados Unidos para intervenir y cambiar el gobierno, porque de eso se trata en la República Bolivariana de Venezuela. Mirko Casale y la narcodemocracia en los Estados Unidos. Dale, Mirko. Pobres estadounidenses, ¿vieron cómo los latinoamericanos los obligan a drogarse? Ellos están ahí tan tranquilos en su sociedad idílica, sin ninguna clase de problemas sociales ni vacíos existenciales que los empujen a caer en la drogadicción, cuando de repente, desde el sur del continente, llegan con toda la mala intención a ponerles cualquier tipo de vicios bajo las narices. Con perdón del doble sentido, totalmente involuntario. Y claro, el gobierno estadounidense tiene que tomar medidas de todo tipo. O sea, de todo tipo menos medidas que impliquen admitir que Estados Unidos tiene un grave problema de adicciones y debe tomar medidas urgentes internas, sino concluyendo que la culpa la tienen otros países. Desde tiempos de Nixon, en Washington supieron analizar el problema muy responsablemente y declararon la guerra a las drogas. Eso sí, siempre fuera de Estados Unidos. Y la cosa funcionó muy bien. Para las drogas, claro. Pero bueno, tratemos de ver el vaso medio lleno, de la sustancia que sea. En cada país que Washington intervino desde entonces diciendo que acabaría con el narcotráfico, los grupos delincuenciales se fortalecieron y la nación intervenida entró en una ola de violencia e inestabilidad sin fin. Sí, pero ya saben, lo que importa es la intención. Y si hay alguien lleno de buenas intenciones en este universo, además del infierno, es Donald Trump, que ha determinado que la culpable de que millones de estadounidenses fumen, aspiren o se inyecten lo primero que cae en sus manos es Venezuela. Por eso, la Casa Blanca ha trazado una estrategia infalible para sorprender al enemigo, confundiéndolo. Si casi toda la droga introducida en Estados Unidos entra por tierra, él fija el objetivo en el mar. Si la mayoría de drogas que transitan por agua lo hacen por el Océano Pacífico, él militariza el Mar Caribe. Si 3 países de la región concentran la producción mundial de cocaína, él pone el ojo en una nación que no produce ni un gramo. Si por 2 países aliados de Washington transcurren las rutas de tránsito de sur a norte, él no les exige nada y se concentra, por pura casualidad, en una nación que le resulta incómoda.
Un plan sin fisuras, coronado por su arma secreta: movilizar todo el Comando Sur para bombardear lanchitas en aguas caribeñas. Claro, el plan sin fisuras cuesta millones de dólares diarios. Es una forma de ejecución sumaria que viola toda la legislación internacional, afecta la paz de toda la región y encima, dados los volúmenes de drogas que se consumen en Estados Unidos, por muchas lanchitas que hundan, no solucionarán ni siquiera en parte un problema que arrastran desde hace más de medio siglo. Así que bueno, puede que la guerra contra las drogas no cumpla parte de su cometido, la parte de contra las drogas para ser exactos, pero funciona ideal en la otra mitad, la de guerra. Es casi que un 50-50 de eficiencia. Nada mal viniendo de un país tan acostumbrado a ver la paja en el ojo ajeno, pero no la jeringa clavada en el brazo propio. Así que un poco de comprensión, caramba, que no es fácil combatir el narcoterrorismo global cuando eres la mayor narcodemocracia del planeta. Buenísimo lo de Mirko. Y ahí tengo la fotito ahí atrás de lo que hablábamos en la editorial. Jóvenes en los Estados Unidos botados en las calles como zombies. El fentanilo es una cosa terrible. Vamos a escuchar ahora al mexicano Alfredo Jalife, un colega abogado que también hace periodismo en las redes. Entrevistó hace unos meses al presidente Evo. Alfredo Jalife es muy conocido. Nos va a explicar en 2 minutitos cómo los bancos de Norteamérica lavan el dinero del narcotráfico, cómo Wall Street controla el narco regulado por la DEA. ¿Quién está detrás del narcotráfico? La DEA, dice Alfredo Jalife. La DEA, ¿cómo era? Drugs Enforcement Agency, la agencia que supuestamente controla el narcotráfico en Estados Unidos. En realidad no lo controla ni lo persigue, lo regula. Tú por aquí, esto para mí, esto para ti, esto para esta banda narco, este para este cartel. Dice Alfredo Jalife desde México que la DEA no combate el narcotráfico, lo regula. Ah, caray. Ah, caray. Y entonces, ¿dónde depositan los narcos su dinero? ¿Dónde? ¿En Belice? ¿En dónde? En Estados Unidos, en la Wachovia Bank. Mira, te voy a decir algo lo más absurdo, y aquel día hasta lo vimos en clase, y lo pueden googlear. Wachovia Bank, W-A-C-H-O-V-I-A, Wachovia, lavaba en México 120 mil millones de dólares, un solo banco gringo del narcotráfico. Googleen, ahí está en The Guardian. Y luego aparecieron que habían otros 400 mil millones de dólares. Segunda secuencia. En Estados Unidos es muy dado eso, cuando un banco quiebra, ¿verdad? Lo fusionan, y adivina con quién se fusionó, con Wells Fargo. Es el 5º banco de Estados Unidos. Y Wells Fargo salta y le pega a México y al Banco del Bienestar diciendo que lava dinero. ¿Cómo te lo puede decir el que lavaba en México casi medio trillón de dólares? Te viene a decir que en México se está lavando dinero con billetitos de 500 dólares. Entonces, ¿quién controla al narco? Esa es la gran pregunta. Wall Street. Siempre lo ha controlado, no hay nada nuevo. Pero déjame seguir, esto es lo más importante. Entonces, ¿qué está en juego del golpe de Wells Fargo contra el Banco del Bienestar, que ya no va a recibir remesas por lo mismo? ¿Qué está en juego? 70 mil millones de dólares de remesas. Es lo que quieren. Ese es el pastel. Es otra guerra de pasteles, por favor. Y por eso la presión y por eso el golpe. Claro, tienes que verlo en forma. Y además, la crisis bancaria de Estados Unidos. Wall Street controla al narco. Sí. ¿El gobierno de Estados Unidos controla al narco? ¿O no será al revés? Caray. Perdóname. Son y títeres. Estas agencias tienen que ver para que... Son instrumentos... Por ejemplo, la DEA. Sí, la DEA son los reguladores. ¿De qué? De todo lo que pasa en México, los cárteles. Mira, en México no se mueve una hoja de un árbol sin que no lo sepa la DEA, por favor. ¿Controla el narco? Sí. La guerra contra las drogas ha fracasado desde la época de Nixon y mucha gente se manifiesta en América Latina. Alto a la guerra contra las drogas. Yo le añadiría aquí alto a la guerra falsa, pinche excusa, guerra contra las drogas. La drug wars en inglés. Nos vamos ahora a ver cómo los mexicanos
sufren esas armas que llegan desde los Estados Unidos, fabricadas en los Estados Unidos, vendidas por los Estados Unidos, gran negocio de la industria armamentística norteamericana. ¿Para qué? Para que se maten entre los mexicanos. No puede ser, muchachos, no puede ser. México tiene un serio problema con las armas. La tasa de homicidios de este país es 4 veces mayor al promedio mundial y la mayoría de estos asesinatos son perpetrados con armas de fuego. El gobierno de México inició una cruzada contra el tráfico y desvío de armas que llegó hasta el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre de 2021. Ahora, el Estado mexicano va tras una de las principales fuentes de las armas encontradas en escenas del crimen de este país. Demandó a una decena de empresas que las fabrican y las venden en Estados Unidos. Estamos demandando a estas empresas estadounidenses por daños ocasionados por el tráfico ilícito de armas, que es propiciado por las prácticas negligentes e ilícitas de estas empresas en el comercio regular que hacen en los Estados Unidos. ¿Qué significa esto en números? Mucho. Casi todas las armas que consiguen los cárteles de droga en México provienen de Estados Unidos. De hecho, el 70% de las armas recuperadas y rastreadas en las escenas del crimen en territorio mexicano provienen de dicho país. El primer resultado de una sentencia favorable radica en que pues dejen de hacer lo que están haciendo, ¿no? Que permitan con su negligencia que una persona compre varios rifles de tipo militar, o que una misma persona compre rifles un día así y al otro también. Las empresas han comunicado que el gobierno mexicano no puede llevarlas a juicio y probar su responsabilidad en la violencia en México. Uno de los argumentos es que esta responsabilidad se difumina en los procesos de compra, venta y tráfico de armas. En Estados Unidos, cualquier persona mayor de 21 años con una licencia de conducir puede comprar armas. Adquirirlas en línea también es muy sencillo. Esas armas llegan a México principalmente mediante el tráfico hormiga, con compradores de origen estadounidense que las envían a México escondidas en compartimentos de vehículos o por las mismas rutas de trasiego de drogas. Según datos del ejército mexicano, más de 200,000 armas de fuego ingresan a México cada año. Estas empresas, sabiendo que sus productos se encuentran en escenas del crimen en México, saben que su producto se utiliza para cometer crímenes, no toman ninguna medida para evitar que su producto haga daño. Estas son las empresas fabricantes de armas a las que demandó el gobierno de México. El ejército mexicano compra armas a la mayoría de estas empresas. Para algunas expertas como Montserrat Martínez, una verdadera manera de presionar sería que el gobierno mexicano deje de comprarles. La gran pregunta es saber si México va a voltear a ver a otros socios comerciales que sigan abasteciendo, porque la estrategia de seguridad sí está centrada en seguir fortaleciendo a las Fuerzas Armadas, pero con equipo mucho más sofisticado. Aunque el tráfico ilegal proveniente de Estados Unidos representa una de las principales fuentes de abasto de armas de fuego, otros problemas son el desvío de estas y la falta de transparencia del ejército, la institución encargada de distribuirlas a las policías mexicanas. Se pierden alrededor del 30% de armas, ¿no? Por parte del ejército. El ejército es quien tiene la potestad de decirle a una corporación policial si le quita o le da más equipo. Y muchas veces lo que nosotros vemos es que no hay un seguimiento. El canciller de México, Marcelo Ebrard, fue nombrado Persona del Año por la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos por promover este litigio en contra de empresas fabricantes de armas. Pero existen dudas sobre si una sentencia favorable a México tenga efectos y consecuencias sobre la industria estadounidense. ¿Qué se va a hacer a partir, por ejemplo, de que estas empresas acepten su responsabilidad? ¿Se va a restringir el comercio de armas? ¿Se va a revisar a quién se está vendiendo, cómo se está vendiendo? Dos empresas, tanto Barrett como Clock, dijeron que tenían contratos vigentes con México, y lo que pasó fue que México dio por finalizado esos contratos, ¿no? Entonces ahí sí se podría decir, efectivamente está emprendiendo acciones para que haya una coherencia, ¿no? Adicional a las acciones para disminuir el tráfico de armas desde Estados Unidos, para expertas como Montserrat Martínez, se deben revisar mejor el extravío y robo en corporaciones nacionales, dar seguimiento a las armas encontradas en escenas del crimen y a las utilizadas por elementos de fuerzas del Estado que han participado en violaciones de derechos humanos. Con los Estados Unidos hemos insistido mucho en mayor intercambio de información, patrullajes espejo. A mí me gusta entenderlo así, lo de abrazos no balazos. O sea, no es salir a abrazar a los criminales, pero es no dispararles nada más. ¿Cuál crees que es la responsabilidad de las empresas que fabrican armas en la violencia que éstas generan? Ahora sí vamos a hablar del fentanilo. En 6 minutitos este audio se manejó desde la Secretaría de Prensa
del gobierno de Claudia Sheinbaum en México, porque el señor Donald Trump le dijo a Claudia en México, le dijo, ustedes nos están mandando fentanilo, esa droga sintética que nace como opiáceo sintético de la heroína, del opio, 100 veces más potente que la heroína. Y el gobierno de Claudia dijo, muchachos, esto no es responsabilidad de los mexicanos. Sí es cierto que se fabrica sintéticamente en México, pero también se fabrica en los Estados Unidos y nadie dice nada. Y se fabrica en Canadá. ¿Y han visto alguna vez un narcotraficante canadiense en la televisión? Ninguno. La crisis del fentanilo es terrible, es una epidemia social. Lo vamos a ver en este video del gobierno de México. El gran problema del fentanilo en los Estados Unidos como sociedad enferma que son. El desarrollo de la pandemia por opioides en Estados Unidos está vinculada a los problemas económicos y culturales que ha vivido el país, como la caída de la bolsa en 1929 en la Gran Recesión o el crack financiero de 2008. Pero esta crisis fue exacerbada y profundizada por la industria farmacéutica, y si hay un apellido que tuvo influencia en este sector, era Sackler. A través de Purdue Pharma, la familia Sackler es un claro ejemplo de cómo el poder empresarial, el marketing y la industria farmacéutica se entrelazan con graves consecuencias para la salud pública en los Estados Unidos. A lo largo de los años se enfrentaron acusaciones de minimizar los riesgos de adicción, sobornar y engañar a autoridades sanitarias, como la Food Drug Administration. Esto ha sido retratado en el libro El Imperio del Dolor de Patrick Radden Keefe, que hace una radiografía del origen y auge de esta dinastía, que a su vez fue llevada a la serie televisiva de Netflix Painkiller. En 2020, un acuerdo con el Departamento de Justicia, Purdue Pharma, pagó $8.300 millones en multas, indemnizaciones y responsabilidad civil. Sin embargo, el año pasado la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el acuerdo de bancarrota de Purdue Pharma porque blindaba a la familia Sackler. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos, en 2022, 76.226 personas murieron a causa de este opioide, el fentanilo. Esta cifra representa el 70% de todas las muertes por sobredosis de alguna droga. En 2023 fueron registradas 74.702 muertes. Y el consumo de esta droga se ha focalizado en la costa oeste, en estados como Pensilvania, donde en su capital, Filadelfia, se encuentra Kensington, un barrio considerado como la zona cero del fentanilo en los Estados Unidos. De acuerdo con la American Addiction Center, para 2021 los estados más afectados por el fentanilo fueron Virginia Occidental y Tennessee, con 90.9 y 56.6 muertes por cada 100.000 habitantes. Estos números nos llevan a la pregunta: ¿qué se ha hecho para atender este fenómeno? La primera medida para contrarrestar esta crisis, bajo la administración de Barack Obama, se dio hasta 2011, 11 años después de los primeros síntomas de la crisis, con la implementación del PDMP, el Programa de Seguimiento de Medicamentos con Receta. The goal of risk mitigation is to make opioid prescribing safer while maintaining access to opioid analgesics for those patients who are benefiting from them. Pero esto no fue suficiente. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estima que en 2015 los opioides mataron a 33,000 personas en los Estados Unidos. Casi la mitad de ellos a causa de un opioide legal recetado, es decir, vendido en una farmacia. Al año siguiente, en 2016, el presidente Barack Obama promulgó la Ley Integral de Adicciones y Recuperación, la primera legislación que buscaba atacar la crisis de opioides en 40 años. Esta legislación contemplaba $1,000 millones para abordar la crisis de los opioides, destinado la mayor parte de los recursos para las entidades más afectadas y en la inversión para el desarrollo de tratamientos para tratar a los pacientes adictos. Esto tampoco fue suficiente.
En 2017, Donald Trump promulgó un nuevo plan federal para combatir la crisis nacional de salud pública generada por opioides en los Estados Unidos. El crecimiento de las adicciones a este tipo de analgésicos se empeoró durante la pandemia por COVID-19. De acuerdo con el mismo Centro Nacional de Estadísticas de Salud, entre 2020 y 2021, los 2 primeros años de la emergencia sanitaria, el número de muertes en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con cualquier opioide incrementó sustancialmente, pasando de alrededor de 48,000 muertes anuales en 2019 a 81,806 en 2022. De acuerdo con el mismo centro, en 2020 el coronavirus mató a 385,000 personas, mientras que 70,000 estadounidenses murieron por sobredosis, de los cuales 57,800 a causa del consumo de fentanilo o alguno de sus análogos. Desde entonces, los números de la crisis son cada vez más preocupantes. En 2020, 2.5 millones de estadounidenses mayores de 18 años padecieron algún trastorno ocasionado por el abuso de opioides. Sin embargo, solo 1 de cada 5 personas recibió medicamento para tratarlo, según datos del Centro Nacional. En 2021, mediante el entendimiento bicentenario, México y Estados Unidos se unieron para reafirmar la importancia de colaborar como socios y desarrollar una visión compartida del combate al tráfico del fentanilo, donde el gobierno mexicano brindó al estadounidense una nueva visión para atender este fenómeno, poniendo atención en las causas. En 2023, el presidente Joe Biden presentó un plan para abordar esta crisis de manera directa. Sin embargo, muchos de sus ángulos de acción incluían medidas que ocurrían en países asiáticos. Clarito, ¿no? Más clarito el agua que sale por el grifo. Y ahorita, ¿qué es exactamente el fentanilo? El fentanilo que provoca estas imágenes en los Estados Unidos, en las periferias, que diría mi amigo Abraham de Ucamauique, en las periferias de las grandes ciudades, gente botada por los pisos. Esto nunca sale. Ciudades como San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, en los barrios alejados del downtown, del centro de las grandes ciudades, hay imágenes como esta. Y nunca salen en la televisión, nunca salen en las películas. Estados Unidos, mucha gente va, ay no, voy a Estados Unidos, el sueño americano. El sueño americano, la pesadilla americana. ¡Ay, caramba! Caramba, carambita. Vamos a ver cómo funciona el fentanilo en el organismo humano. Cómo es la droga más letal jamás inventada por el ser humano. El fentanilo, que provoca esto, es la droga sintética creada por el hombre que más muertes lleva a lo largo de la historia. Es un récord y está asolando las calles de Estados Unidos. Como imperio y sociedad decadente que son, esta es la imagen y la metáfora de esa decadencia. Sepan eso. Sepan eso. Ninguna otra droga en la historia como el fentanilo había acabado con la vida de tantas personas en el mundo. ¿Qué ha ocasionado que estemos frente a una droga tan letal y distinta a las demás? Para entenderlo es necesario remontarnos a su primera aparición en 1959, cuando el Dr. Paul Janssen lo sintetizó por primera vez en Bélgica, con el objetivo de crear un analgésico potente y de acción rápida para utilizar en pacientes que sufrían enfermedades que ocasionan dolores intensos como el cáncer. Así, el fentanilo reemplazaría a la morfina. En 1960, Janssen creó su propia empresa, Janssen Pharmaceutical, con sede en Berce, Bélgica, la cual aprobó el uso del fentanilo y en 1961 vendió su fórmula a la farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson, quienes desde un principio advirtieron su peligrosidad debido a su intensidad. Sin embargo, le permitieron a Janssen seguir trabajando para ellos en el desarrollo de nuevas variantes del fentanilo conocidas como análogos. Para 1963, varios países de Europa Occidental ya utilizaban el fentanilo mezclado con diversos analgésicos. En Estados Unidos hubo resistencias para su uso. La Organización de las Naciones Unidas sometió sus precursores en 1964 a la fiscalización internacional.
incluyéndolo como una sustancia en la lista 1 de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes. Sería hasta 1968 que el regulador estadounidense, la Food Drug Administration, autorizó su uso médico únicamente diluido con droperidol, un sedante patentado por Johnson & Johnson llamado Inovar. En un principio, Inovar tuvo éxito en hospitales supliendo a la morfina, especialmente en pacientes con patologías cancerígenas y en operaciones muy intrusivas. Años después se detectó que estaba generando efectos adversos debido a su composición química, entre ellos depresión respiratoria intensa, así poniendo en riesgo la vida de las personas. En 1990, Estados Unidos vivió un cambio radical en la manera de recetar analgésicos, la cual partió de tratar a los pacientes de manera distinta, incluyendo el dolor entre las constantes vitales de los pacientes e incrementando el uso de opioides para atenderlo, dejando de lado la oposición de los médicos a prescribirlos por su alta adicción. Entrados los años 90 se vivió el boom de los opioides. La familia Sackler, dueños de Purdue Pharma, comenzaron a multiplicar su riqueza debido a las altas ventas de un fármaco de su producción, el OxyContin, un fármaco de la familia de los opioides que comenzó su producción en 1995, el cual fue promocionado como una pastilla que aliviaba el dolor de manera prolongada, por lo que los pacientes únicamente tendrían que tomar 2 al día. De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, NLM por sus siglas en inglés, en 2001 la farmacéutica gastó $200 millones en una serie de estrategias para comercializar y promover OxyContin. La campaña publicitaria fue tan efectiva que la fortuna de los Sackler incrementó hasta los $13,000 millones. Don't be afraid to take what they give you. Often it will be an opioid medication. E impulsó la prescripción de este tipo de medicamentos con la impartición de congresos y conferencias. De acuerdo con la misma organización, entre 1996 y 2001, Purdue realizó al menos 40 conferencias nacionales sobre el tratamiento del dolor, con una asistencia de más de 5,000 médicos, y para el año 2000 aumentó su fuerza de venta de 318 representantes de venta a 671, y su lista de médicos a 94,000, lo que derivó en el aumento del número de adicciones entre los estadounidenses. En 2019, más de 500 ciudades y condados de los Estados Unidos presentaron una denuncia contra esta familia, acusándolos de sobornar a miles de médicos desde la década de 1990 para que recetaran su analgésico a pacientes que no lo necesitaban, señalándolos por crear la peor crisis de droga de la historia. Si bien los agentes comerciales de la farmacéutica aseguraron a los doctores que únicamente el 1% de los consumidores de OxyContin desarrollaban una adicción, Less than 1% of patients taking opioids actually become addicted. Un estudio de la propia empresa reveló en 1999 que en realidad el índice era del 13%. Tan solo en 2012, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Agencia Nacional de Salud Pública de los Estados Unidos, en el país se prescribieron 259 millones de recetas para analgésicos opiáceos, una cantidad que equivalía casi a un frasco por cada habitante de la nación. Si bien el fentanilo comenzó a aparecer en el mercado negro en la década de los 70, tras su desarrollo en 1960 como un analgésico potente para uso médico, su distribución ilícita se intensificó en el siglo XXI. La evolución de sus componentes la llevó a convertirse en una de las drogas más letales y adictivas del mercado, incrementando su popularidad entre los grupos del crimen organizado. Y los narcotraficantes, para vender estas huevadas, perdón por la palabra, y para tener de adictos a la sociedad norteamericana, porque el gran problema de las drogas no es su producción, el gran problema es su consumo. El problema es el consumo, el problema es la demanda, no la oferta. Tú puedes hacer millones y millones de una droga maravillosa, súper adictiva,
ahí está la ambulancia que viene a por vos. Pero si no hay nadie si no hay una demanda, te quedas con la droga en las manos y no vendes el producto. Eso es el capitalismo, oferta, demanda, oferta, demanda. Entonces, para atajar un problema, ¿dónde hay que ir? Esto es básico. ¿Dónde hay que ir? ¿A la oferta? No, si nadie te lo compra, no, hay que ir a la demanda. Entonces, ¿por qué nunca hablamos de eso? El problema que tiene el norte global, Estados Unidos, Europa, Canadá, Australia, las monarquías absolutistas del Golfo Pérsico, que son están adictas a muchos productos, al Partagón, hicimos un programa de eso, la droga, el fentanilo, el Partagón es en Asia. Y la sociedad de Arabia Saudita, por ejemplo, es muy rica, pero su juventud está adicta a este problema. Entonces no hay que ir a las verdaderas causas del problema de las drogas, a la demanda, a por qué esa juventud norteamericana necesita drogarse. No hay un problema ahí social, vayamos a la raíz, seamos radicales, radical significa raíz, vayamos siempre a la raíz de los problemas. El narco incluso usa ahora el TikTok, ten cuidadito. Cuando ves a alguien en tu casa, al chango, a la changa, a tu primo, a alguien de la casa, adictos, estamos ahí pasando, TikTok, horas nos tiramos viendo ahí el TikTok. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Bueno, el TikTok también es usado por los narcos para captar jóvenes. ¿Qué tienen que ver estos emojis con los cárteles mexicanos y cómo son utilizados para reclutar gente en TikTok? Te cuento, el Colegio de México, en colaboración con otras instituciones, publicó esta investigación donde analizaron más de un centenar de cuentas utilizadas por el crimen organizado para reclutar jóvenes en redes sociales. Estos son 3 hallazgos relevantes reportados por los investigadores. Primero, las cuentas que utilizan los cárteles para reclutar nuevos integrantes ofrecen empleos falsos con promesas de hospedaje, paga competitiva y entrenamiento. La mayoría de los videos son dirigidos a hombres jóvenes, pero también se registró contenido para mujeres. En ellos, los cárteles ofrecen apoyos económicos para madres solteras y estudiantes. Y en segundo lugar, los emojis juegan un papel importante en los videos de reclutamiento porque permiten al crimen dar más información sutilmente. Por ejemplo, la pizza hace referencia a la chapiza, un grupo de sicarios perteneciente a los Chapitos, una de las facciones del cártel de Sinaloa. Otro ejemplo es este emoji, cuyo significado original es no good, pero que cuando se le acompaña con un 4, hace referencia a las 4 letras del cártel Jalisco Nueva Generación. Otro muy utilizado es el gallo, que hace referencia a Nemesio Ceguera Cervantes, alias el Mencho, principal líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Por último, el cártel Jalisco Nueva Generación es el principal reclutador en TikTok. Pero no solo eso, también se hace propaganda utilizando hashtags como 4 letras, Mencho o Trabaja para la Maña. Es decir, que además de ser una plataforma de entretenimiento, TikTok es un espacio donde el crimen organizado ha estado construyendo identidad y comunidad entre los más jóvenes. Los investigadores señalaron que al ser una plataforma con menor moderación de contenidos, TikTok se ha convertido en un terreno fértil para las organizaciones criminales. Vamos a recurrir una vez más a nuestros amigos de Memorias de Pez para que nos den un panorama del contexto internacional que genera esta droga llamada fentanilo. ¿Dónde se produce? No solo en América Latina, también en Asia. ¿Cuál es el gran problema que hay detrás? Siempre didácticos y nos encantan sus videitos con dibujitos, los amigos de Memorias de Pez. El fentanilo, el gran problema social de los Estados Unidos. Hoy en Memorias de Pez os traemos un problemón que está trayendo a países como los Estados Unidos de cabeza. Y es que seguro que os suena, la nueva epidemia zombie, la nueva heroína, esta droga de la que todo el mundo habla. Hoy en Memorias de Pez os vamos a hablar del fentanilo y como no podría ser de otra forma, vamos a colaborar con Memorias de Dolly para explicaros la parte biológica. ¿Qué es lo que lo hace tan adictivo? ¿Por qué es peor que otras drogas? ¿Cómo funciona? Pues todo ello lo podréis descubrir en nuestro canal de la ovejita. Os dejamos el link al vídeo en la descripción. Por nuestra parte, aquí en Memorias de Pez, os vamos a hablar de la problemática del fentanilo a escala mundial. Para saber de qué hablamos necesitamos una breve descripción de esta sustancia. ¿Qué es el fentanilo? Pues bueno, es una droga derivada del opio que se ha utilizado con fines médicos para tratar el dolor y que, atentos, es más potente que la propia heroína. Evidentemente, por eso es tan peligroso.
Y por eso también hay tantas sobredosis y muertes asociadas. Para que os hagáis una idea, en 2022 el fentanilo fue responsable de cerca de las 3/4 partes de las muertes por sobredosis en Estados Unidos, alcanzando más de 100.000 fallecimientos. Y la cosa no pinta nada bien para este 2023. Hablamos de que al año están muriendo más personas por el fentanilo en Estados Unidos que por la guerra de Vietnam y Afganistán juntas. Si alguno habéis estado por alguna de las grandes ciudades de Estados Unidos, o si vivís allí, es altamente probable que os hayáis cruzado con personas en un estado muy lamentable, con incapacidad para moverse bien y un comportamiento errático. Seguramente estas personas también hayan mostrado dificultad para respirar o un estado de somnolencia extrema. Vamos, que os podéis explicar por qué se habla de una epidemia zombie con este panorama. Y os preguntaréis, ¿por qué ocurre esto en Estados Unidos? ¿Qué tiene de especial? Pues bueno, en primer lugar es importante destacar que conseguir este medicamento allí es bastante fácil, tanto de forma ilegal como de forma legal. La falta de acceso a una sanidad de calidad y las políticas de prescripción laxas no ayudan a controlar el abuso de este tipo de sustancias. Vamos, que si tienes algún problema sanitario y no tienes mucho dinero, seguramente sea más fácil pagarte un analgésico de este tipo que un tratamiento médico de calidad. Y es que hay que tener en cuenta que la salud en Estados Unidos está muy lejos de lo que cualquiera podría imaginarse, pensando en la potencia que es. La esperanza de vida de Estados Unidos, líder indiscutible del bloque occidental, se acerca más a la de Siria que a la de España, y es menor que la de China o la de Arabia Saudita. Aterrizando un poco, el fentanilo no es solo el primer opioide que se cuela en los narcomercados estadounidenses. Otros fármacos como la oxicodona también han tenido mucho que ver con esta crisis de los opioides que ya lleva tiempo latente allí. Evidentemente la gestión de la pandemia del COVID-19 tampoco ayudó a paliar este tema tan delicado y el impacto que tuvo en un sistema sanitario ya bastante pobre fue determinante. Por cierto, todo este tema del fácil acceso y la cantidad de recetas de opioides disponibles también han sido las causas de que otro de los grandes países de Norteamérica, Canadá, esté también involucrado en esta crisis tan grave. Además de recetar opioides a punta pala y sin mucho control, hay otra cosa que tienen en común los Estados Unidos y Canadá: las relaciones comerciales con México. Resulta que México es uno de los principales exportadores de fentanilo a escala mundial, y bueno, de otras muchas sustancias. El país tiene rutas de tráfico muy bien establecidas hacia Estados Unidos y Canadá. Estas rutas, que están protegidas y dirigidas por cárteles extremadamente violentos, se han utilizado tradicionalmente para traficar otras drogas como la marihuana y la cocaína, pero ahora se utilizan para el fentanilo y sus precursores. Evidentemente, estas rutas y la extensa frontera México-estadounidense se suman a la alta demanda de opioides de los países del norte y hacen un cóctel absolutamente horrible. Un cóctel en el que México es uno de los puntos principales de la cadena de suministro. Por esta razón, ha habido episodios tensos entre ambos países, Estados Unidos y México. Los primeros acusan a México de no hacer lo suficiente por controlar la producción y el tráfico de esta droga, mientras que a la inversa, México acusa a Estados Unidos de no poder controlar su demanda. El tío Sam ha sido especialmente crítico con la postura del presidente AMLO y su política de abrazos, no balazos. Con el mandato de Trump se llegó a sugerir incluso la idea de bombardear posiciones narcoestratégicas para combatir el tráfico de este tipo de drogas. Esto evidentemente fue muy controversial y a México no le sentó nada bien que sus vecinos y amigos del norte pusieran a prueba su soberanía. Pero es que la tensión internacional con el tema del fentanilo va mucho más allá. El principal enemigo de los Estados Unidos y quien le está disputando la hegemonía mundial es otro de los actores fundamentales de este embrollo. Y es que China, el gigante asiático, tiene mucho que decir aquí, ya que resulta que es uno de los principales fabricantes de precursores químicos que se necesitan para la fabricación de fentanilo. Os hablamos de los precursores que precisamente se utilizan en México para terminar con el proceso en fabricación. Esto quiere decir que las acciones de China sobre la regulación de la producción de estos precursores, de manera legal o ilegal, tienen efectos al otro lado del Pacífico. ¿Os acordáis de las guerras del opio? En ellas, Reino Unido, con su exportación de opio, logró abrir el comercio occidental y establecer unas políticas comerciales desiguales y favorables para los británicos, marcando lo que se conoce como el siglo de la humillación. Cualquiera podría pensar que este uso del opio, como una herramienta económica y política para presionar a otros estados, podría repetirse, esta vez, desde el lado chino. Como no podría ser de otra forma, y después del importante papel de China en la pandemia del COVID-19, Estados Unidos no está llevando muy bien este enorme poder que tiene China sobre ellos.
A pesar de todo esto, el país de Xi Jinping ha implementado nuevas medidas de seguridad y el control en la fabricación de estos precursores tan peligrosos. Y es que lo cierto es que esta epidemia zombie es algo que puede acabar por volverse en contra de uno mismo, por mucha presión geopolítica que te permita hacer. Así se han incluido varios precursores en nuevas listas negras y ha habido cambios legislativos para dificultar la exportación legal de algunas de las sustancias clave. También ha habido operaciones dirigidas a desmantelar redes ilegales involucradas en la producción y exportación de precursores del fentanilo. Si las cosas funcionan relativamente bien, lo que tendría que ocurrir a partir de estos cambios es que en México disminuya la disponibilidad de estos precursores. No obstante, esta situación también abre la posibilidad para que los traficantes y productores busquen nuevos países y mercados para obtener precursores químicos, algo que desgraciadamente en el mundo hoy también es posible. Y aquí es donde países como la India pueden jugar un papel muy relevante para bien o para mal. Actualmente la industria farmacéutica india es gigante y está muy bien establecida. Esto significa que la responsabilidad que tienen es enorme, ya que el control de la fabricación de precursores puede suponer el cielo o el infierno en esta crisis. De hecho, los precursores primarios, los primeros que se utilizan en la cadena de fabricación, ya proceden de allí. Y es que a pesar de cualquier intento de control que pueda hacer el gobierno indio, lo cierto es que India es un paraíso para cualquier capo. Sus autoridades son corruptibles, sus instituciones están debilitadas y sus conexiones comerciales, tanto marítimas como terrestres, son enormes. Vamos, que según la propia ONU, India puede convertirse en la nueva amenaza mundial respecto a la producción de fentanilo. Pero aún hay un país que puede tener una importancia clave en esta crisis, y es el principal productor de opio del mundo, Afganistán. Y es que aunque el fentanilo es un opioide sintético y no se necesita del opio para producirlo, la bajada en la producción del opio en Afganistán este último año ha sido brutal. Aproximadamente, la producción ha caído un 95%. La prohibición del cultivo del opio por parte de los barbudos, que ahora se han hecho con el gobierno afgano, ha llevado al abandono de los cultivos de amapolas. Esto quiere decir que también está bajando la producción de opiáceos, que no opioides, sustancias que, como os hemos explicado en Memorias de Dolly, necesitan del opio para su fabricación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, que es posible que el vacío que dejan estas sustancias, como la heroína en el mercado ilegal, sea sustituido por opioides sintéticos como el fentanilo. Con todo esto que os hemos contado, es muy importante que sepáis una cosa. En el mercado ilegal, muchas veces el fentanilo se mezcla con otras drogas, como por ejemplo la heroína. Esto significa que además de utilizar las mismas rutas de reparto que el resto de drogas, acaba muchas veces en consumidores que ni siquiera saben qué están tomando. Si la heroína ya era una movida, imaginad lo que puede ser que te vendan una heroína, entre comillas, tan potente. Bueno, tan potente y tan dañina. Y encima, tú no lo sabes. Como resumen, para que nos enteremos bien, el meollo empieza entre China e India, donde se fabrica la mayor cantidad de precursores. Estos países comercian entre sí con los productos químicos necesarios, en muchos casos ilegalmente. Así, desde China, terminan por prensar el fentanilo que producen en pastillas o mezclarlo con heroína para mandarlo a Canadá o Estados Unidos. Sí, además de en México, en China, también se produce mucho del fentanilo que llega a América, además de los precursores. Mientras tanto, desde la India se comercia con el fentanilo que será prensado y vendido en pastillas prescritas. Actualmente, desde China, se envía la mayor cantidad de precursores a América del Norte. Los precursores a veces terminan en Estados Unidos o incluso en Canadá, pero cruzarán la frontera sur para terminar en México. Allí, finalmente, se elaborará el fentanilo que se introducirá en las rutas del narcotráfico y terminará por ser consumido en los Estados Unidos y Canadá. Ya veis lo bien que funciona este terrible sistema. Y ahora supongo que mucha gente se estará haciendo una pregunta. Esto que pasa en Estados Unidos es un desastre, pero ¿no pasa en el resto del mundo? Bueno, pues en Europa el control de la prescripción médica de este medicamento es bastante duro, algo que no quita que aún así se esté empezando a consumir. De hecho, España es uno de los países que más fentanilo consume del mundo, muy lejos de lo que se consume en Estados Unidos, eso sí. Lo que pasa es que España no tiene ningún problema de salud pública y casi nada de tráfico ilegal. Vamos, que casi no hay incautaciones de fentanilo. Y la mayoría del consumo es legal. Parece que aquí está controlado, aunque no debemos confiarnos nunca. En el resto de países del mundo parece que la cosa tampoco está cerca de convertirse en lo alarmante que es en Estados Unidos y Canadá. Actualmente, desde Estados Unidos, las soluciones están pasando por legislar a favor de fármacos que ayudan a recuperarse de la adicción a opioides, como la buprenorfina. Y no solo se usa el tema de las redes sociales
y el TikTok para captar a la juventud que está hueveando, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y está ahí pasando, y te viene un cuate, no quieres vender esto, mira que vas a ganar, mira que no es peligroso. ¿Cómo va a ser peligroso si estás ahí con el celular tranquilito en tu casa? No te va a pasar nada. Narcoinfluencers. Ahora, como todo pasa en las redes sociales, obvio que se usa el TikTok para que los narcos capten juventud que no tiene futuro, que no tiene trabajo. Ya me meteré a este negocio. Y el negocio del narcotráfico tiene dos salidas a futuro. O acabas en la cárcel o acabas muerto. No hay más salidas para el narcotráfico. Te venden una vida llena de lujos, te va a ir bien, manejar la avioneta, no. Pero el futuro son esas dos. ¿Y qué eliges? ¿Susto o muerte? ¿Vas a la cana, acabas en Chirola o te pasa algo raro, te llevan en esa ambulancia al hospital y chacatau? No solo se utiliza el TikTok, los famosos influencers. ¿Te has preguntado muchas veces de qué viven? Bueno, de monetizar, los creadores de contenido, si tienen millones de visitas les paga, el YouTube les paga, monetizan. Bueno, sí, eso es verdad. Pero también hay narco-influencers. Ya lo que nos faltaba. Ya el influencer tenía mala prensa porque ni han estudiado, ni trabajan de verdad. No sabemos si han ido a la universidad, no sabemos si tienen título, no sabemos nada, son famosos, hacen huevadas. Los changos les ven, influencers. Ahora todo es influencers por aquí, influencers por allá. ¿En qué influyen? ¿Influyen para bien? ¿Influyen para mal? Nunca nos preguntamos. En México han agarrado a unos influencers, como a una veintena en un operativo hace unas semanas. Los han denominado narcoinfluencers, porque el narcotráfico es un negocio próspero gracias a esa demanda que hay en los Estados Unidos. Pero ¿cómo se lava el dinero del narcotráfico? Hay miles de maneras de lavar el narcotráfico, la narcolavadora, en lo que se ha convertido la sociedad norteamericana. Pero hay múltiples lavadoras por todo lado lavando el dinero del narcotráfico. Los influencers son una manera también, porque no sabemos dónde ponen la plata, quién les paga. Entonces han dicho los narcos, ojo al charque, que estos cuates nos pueden ayudar a lavar nuestro dinero sucio. Lero, cantulero. Lero, narcoinfluencer en contextos salvajes. ¿Dónde si no? Narcoinfluencer, lo que nos faltaba. Estamos en el horno, muchachos. ¿Te has preguntado cómo los cárteles de la droga están blanqueando millones de dólares en las redes sociales que sigues a diario? La unidad de inteligencia financiera, UIF, está investigando a 64 influencers, principalmente en Sinaloa, bajo la sospecha de que están involucrados en un sofisticado esquema de lavado de dinero para organizaciones criminales como los Chapitos y la Malliza. Este mecanismo les permite a los cárteles financiar la adquisición de armas, vehículos y sobornos, en lo que se ha denominado la guerra en Sinaloa. Milenio tuvo acceso a la lista de la UIF que detalla cómo los cárteles inyectan capital a las cuentas de estos creadores de contenido para inflar artificialmente su número de seguidores. Plataformas como YouTube, Facebook e Instagram, al interpretar este crecimiento como un éxito legítimo, pagan grandes sumas por publicidad, pero lo alarmante es que estas ganancias, que parecen limpias, son devueltas en un alto porcentaje a los criminales, lo que legitima sus recursos ilícitos. Un caso emblemático es el de Marquitos Toys, originario de Culiacán. Su rápido ascenso ha sido controversial, vinculado a un estilo de vida de narcocultura y su cercanía con figuras como el Nini, ex jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán. Otros presuntos influencers en la lupa de las autoridades son Ana Gastelum, Carlos Lizárraga, el Homie, Oscar Antonio Uribe, el Camaronero, entre otros. La UIF ha identificado banderas rojas claras en estos perfiles. Rifas de bienes de lujo, como automóviles o departamentos que se realizan sin la debida autorización oficial. Contratos de publicidad con empresas fantasma, que surgen y desaparecen rápidamente. Cuentas que cambian de propietario múltiples veces en muy poco tiempo. Y quizás lo más revelador, grandes números de seguidores, pero con la interacción real mínima en sus publicaciones. La sofisticación de estas operaciones ha llegado incluso a plataformas como OnlyFans, donde se han detectado modelos generadas por inteligencia artificial que engañan a usuarios para obtener suscripciones. El dinero resultante de estas estafas también es blanqueado por los cárteles.
Este panorama ha puesto en alerta extrema el sistema bancario mexicano, tras una advertencia directa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre los riesgos de operar con instituciones presuntamente infiltradas con el crimen organizado. La Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos ha intensificado su supervisión, lo que ha llevado a instituciones financieras globales a reducir su exposición a México y exigir mayor transparencia y certificaciones de su cumplimiento. La lucha contra el lavado de dinero en el ecosistema digital es compleja y en constante evolución, pero las autoridades mexicanas y estadounidenses están uniendo fuerzas para desmantelar estas redes y cortar el flujo de recursos que financian el crimen organizado. Buenísimo el tema de los narcoinfluencers. ¿Habrá narcoinfluencers en Bolivia y todavía no nos hemos enterado? No. Cuidadito, cuidadito, cuando pase, usted va a decir en su casa, eso ya lo vi yo en Contextos Salvajes. ¿Qué me estás contando ahora, Unicruel? No te creo nada. Ya lo vimos en Contextos Salvajes. Por Aviala Televisión. Alto a la guerra contra las drogas. Hoy hemos tenido un capítulo especial sobre las drogas como estrategia de dominación imperial, como excusa de Estados Unidos para intervenir, para saquear, para intentar cambiar un gobierno como está pasando hoy en la República Bolivariana de Venezuela. Por cierto, mañana martes, especial Venezuela, se viene un proyecto lindo para que todos nos sumamos en aras a la paz. Es curioso, ahora Estados Unidos significa guerra, Estados Unidos significa genocidio y muerte. La CELAC, hace mucho tiempo la CELAC en La Habana con Raúl Castro dijo, América Latina tiene que ser una zona de paz. Fuera las bases norteamericanas militares gringas de Colombia, por ejemplo, ahora que le han quitado la visa a Gustavo Petro por manifestarse en Nueva York a favor del pueblo palestino junto con el gran Roger Waters. Bueno, ¿qué hacen las bases militares gringas en Colombia, en el país que más cocaína produce del mundo? ¿Nunca se han preguntado si hay alguna relación? Supuestamente las bases gringas están ahí para eso, para combatir a las narcoguerrillas. Y de ahí sale toda la cocaína que consume Estados Unidos. Y no sale por Venezuela, muchachos. Ustedes saben que no sale por Venezuela. Sale por el Pacífico, no sale por el Caribe. Entonces, y alguna vez, y con esto cerramos y volvemos mañana para hablar también de Venezuela y de este asunto, pero para hablar de cómo se está movilizando el pueblo venezolano con milicias para defender la patria y la soberanía. Porque Estados Unidos es guerra y nosotros debemos ser sinónimo de paz y de soberanía. Y parabellum, parabellum, fuerza, fuerza, fuerza. Y parabellum en latín significa prepárate para la paz. Si vis pacem, para la guerra. Decían los latinos en el Imperio Romano en latín. Los romanos en latín decían, si vis pacem, parabellum. Si quieres la paz, si vis pacem, parabellum. Parabellum, acabado en M. Prepárate para la guerra si quieres la paz. Eso está haciendo la República Bolivariana de Venezuela. Pero nos vamos con el tema que hablábamos al inicio en la editorial. Los narcos siempre son mexicanos, bolivianos, peruanos, colombianos. En las películas gringas, Hollywood es también un sistema de dominación cultural. Los narcos siempre son latinos y hablan, y hablan así raro, nos imitan feo. Ni imitar saben los gringos en las películas. Pero te has preguntado por qué nunca se habla de narcos gringos. Hay narcotraficantes gringos. Existe el cartel del norte. Están en los Estados Unidos. Lavan el dinero en los Estados Unidos. Ellos nos venden las drogas con las que nos matamos. Pero ¿y los narcos gringos por qué nunca salen en la televisión? Bueno, aquí en Aviala Televisión sí salen los narcos gringos. Y lo vemos en este reporte último de la televisión mexicana. Nosotros nos vamos con eso. Me voy rapidito a la cancha que está jugando el poderoso Die Strongest con Oriente Petrolero. A ver si alcanzo para la segunda parte. Guaricasaya, Calacataya. ¡Hurra, hurra! Nosotros nos vemos mañana. Esto ha sido un capítulo más de Contextos Salvajes. Tinkunakamakasun. En su narrativa del combate al narcotráfico, la DEA en Estados Unidos atribuye la problemática a grupos criminales del extranjero, principalmente de Colombia y México,
difunde nombres de cárteles y capos mexicanos, pero poco habla de los estadounidenses. Y tenemos que superar como esa narrativa simplista que es este Estado, el buen Estado contra los malos narcos, los buenos Estados Unidos contra los malos mexicanos, etc. Eso ha sido impulsado por muchos años y se ha quedado en las mentes de la gente, en las cabezas de la gente. Fue en su reporte de 2019, donde la DEA dio a conocer nombres de pandillas de alcance nacional con sede en Estados Unidos, dedicadas al tráfico de drogas, con bandas locales afiliadas a ellas. Son 4 las de mayor presencia nacional en Estados Unidos. Según la información de la DEA, los llamados Crips tienen presencia en estados como Washington, Montana, California, Wyoming, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Minnesota, Iowa, Missouri, Arkansas, Louisiana, Michigan, Illinois, Ohio, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Mississippi y Alabama. En esos mismos estados, a excepción de Illinois, están desplegados los Bloods. Y si bien es cierto, hay latinos que ocupan espacios en otros grupos de presencia nacional como MS-13 y los Latin Kings. Sí hay rostros y nombres de quienes lideran estas bandas con sede en Estados Unidos. Están sueltos en algunos comunicados. Por ejemplo, de los Crips. El pasado 30 de junio de 2021 fue detenido Vincent Caruso, quien según el Departamento de Justicia aceptó ser integrante de los Crips y era uno de los principales operadores en Massachusetts. Junto con él fueron arrestados Ernest Johnson, alias Joe Pesci, Lori Caruso y Nicole Benton, tras ser acusados de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir 400 gramos o más de fentanilo. Pero los verdaderos dueños de estas empresas criminales, muchos son norteamericanos, muchos son organizaciones que van haciendo en California, en Las Vegas, en Chicago, en las grandes ciudades donde se consumen estas drogas. También un líder de los Bloods en Nueva York, Howard Davis, conocido como Mousy y Mr. Fed Up, enfrenta desde el pasado 14 de junio cadena perpetua tras una condena por 48 cargos, entre los que se encuentra distribución de sustancias controladas. Las actividades monopólicas de estas mafias son de estadounidenses. Estados Unidos no da nombres de los grandes capos, seguramente están vinculados a muchas actividades vinculadas a el manejo de dinero cash. Caras y nombres de grupos dedicados a la distribución de droga en Estados Unidos que se conocen a través de búsquedas en comunicados, pero no por medio de las campañas propagandísticas en Estados Unidos, como ocurre con los cárteles mexicanos.